Pero Felipe Calderón tuitea, Epigmenio. Por eso. Eso es todo lo que hace. No, tuitea. no solo tuitea. ¿Qué hace? Representa un grupo político. ¿A qué grupo político? ¿El PAN? No. Por Aquí, Dios, pero ¿a qué grupo ¿y su político? mujer qué está haciendo en el Es Senado? una diputada del PAN. ¿Qué está haciendo? Es una diputada del PAN. Hay muchos histéricos que están diciendo que México tiene que mandar armas. Es pura histeria. No, pero ¿quién ha dicho eso? Pues, En serio, pero se queman las habas. ¿Y por qué México no toma una posición? A ver, ¿qué es? Hay muchos histéricos que están diciendo que México tiene que mandar armas. Es pura histeria. No, pero ¿quién ha dicho eso? Pues, En serio, se queman las habas. ¿Y por qué México no toma una posición? A ver, ¿qué está pasando con México? México está tomando las decisiones correctas. Rescatar a los connacionales. Ayuda humanitaria y pronunciarse contra la intervención rusa. Y pronunciarse contra la extensión del conflicto. Y lo ha hecho en donde lo tenía que hacer, en las Naciones Unidas 2 veces, en Consejo de Seguridad y en el Pleno. Y todos los días en la mañanera. Que también vale. La mañanera. Yo te digo que a mí me encanta estar aquí, lo único que lamento es que no estoy oyendo la mañanera. Lo que nunca se dice es que hoy el Estado, las fuerzas del Estado, no son los principales violadores de los derechos humanos, como lo fueran durante los últimos 12 años. Y además hay otra cosa. Cuando tú desatas la guerra, desatas el infierno. Hay una ley que se llama de proporcionalidad de medios en la guerra. Si tú sacas un helicóptero, me obligas a mí, tu enemigo, a tener un arma antiaérea. Aunque sea un RPG-7, que no es propiamente. Si sacas un vehículo blindado, me obligas a tener una Barrett que perfore blindajes. Es una ley. Cuando emprendes una guerra, lo primero que tienes que calcular es 3 cosas del enemigo: su capacidad logística de aprovisionamiento, de armamentización, su capacidad financiera y su capacidad de reposición de bajas. Felipe Calderón era un remedo de general. Ninguna de estas 3 cosas consideró. Y resulta que entregó al país a alguna violencia demencial, que no para cuando tú retiras tus fuerzas. ¿Por qué? Porque has dejado el país en manos de bandas criminales que eran delincuentes, pero hoy son una fuerza combativa sanguinaria y feroz. Que lo eran antes de que asumiera Felipe Calderón. No. En Nuevo Laredo, en Michoacán. Eran localizadas y su capacidad logística. No sé, pero bueno, habría que analizar caso por caso. Échate para atrás y revise los procesos de armamentización. Sí. Nuevo Laredo, 2006, Michoacán, 2005. Zonas muy limitadas, y a la hora de tomar la decisión de declarar la guerra, Veracruz, detonó Sinaloa, todo eso y Tijuana. provocó un desorden en el país. Dice el presidente que pateó el avispero. Hizo más que eso. Desató el infierno. ¿Y dónde estamos hoy, Epigmenio? Hoy estamos en la segunda mitad de este gobierno. Hoy estamos en una apuesta que no tiene que ver con la violencia. La violencia contra el narco no sirve. No sirve, no lo paras con fusiles. ¿Y entonces? Tienes que atacar las causas, no las consecuencias. Mientras atacas las causas, ve las historias que ha hecho Humberto Padgett en Zacatecas de los pueblos que se han vaciado. Anoche presentamos en la televisión el regreso con los soldados de unas personas a Sarabia, Zacatecas. Es la guerra. Llegaron a ver la destrucción, lo poco que tenían. Así es. Deshecho. Así es. Y ya vamos a la mitad de este Pues gobierno. es que tú no puedes matar a tantas personas durante tantos años. Fueron 6 años y de este llevamos... 6 vamos para el y cuarto. Peña Nieto. ¿Peña Nieto qué hizo? Se cruzó de brazos. Y entonces, Peña Nieto solo hizo exactamente... No, ¿Va a administrar qué? 12 años de guerra. Transforman un país y abren heridas que tardan generaciones en cerrarse. La gente piensa que la guerra fue un juego. Los que la han vivido, esos que regresaron a Sarabia, saben Que regresaron y se volvieron a ir, porque saben no que pueden eso, vivir saben ahí, sí. las heridas que eso causa, saben que las venganzas cruzadas duran décadas. Desgraciadamente, si tú analizas la historia de las guerras y lo que dejan en la población, el nivel de degradación. Entonces yo sí acuso a Felipe Calderón de habernos impuesto el infierno. Y sí acuso a Felipe Calderón de lo que se vive hoy.
y a Peña Nieto. Ambos son responsables, porque ambos eran los comandantes supremos de la Fuerza Armada. ¿Y cuál es la responsabilidad de López Obrador ante el México de hoy, ante la violencia? Su responsabilidad. Ante Sarabia, Zacatecas, muy bien, la herencia y la guerra y todo. ¿Quieres? Él tiene que gobernar hoy. Tiene que proteger a la gente en esas regiones. Y eso no está ocurriendo, Epigmenio. Tiene que no gobernar está hoy. ocurriendo. Tiene que gobernar hoy, cambiando la lógica perversa de la degradación y la violencia. Sin resultados. Tiene que Sin resultados. Tardan más. No los veremos en este sexenio. No necesariamente. Tardan más. El nivel de descomposición del país. ¿Cómo es posible que Genaro García Luna haya llegado al nivel de conducción política y militar de la guerra que llegó? Un hombre del que se sabe que se enriqueció brutalmente. Del que se sabe que cobraba embutes, moches a los proveedores de armamento. Y del que se sospecha además que participaba con el narco, con uno de los cárteles a los que tenía la misión de destruir. ¿Cómo es posible? ¿A qué nivel llegamos? En un estado en el que sabemos que los primeros grandes capos del narco, ¿de dónde salieron? Eran exagentes de la Federal de Seguridad y exmiembros de la Brigada Blanca. No hablamos de nada Hace desconocido. medio siglo ya, de eso, 40 años. Pero ese fenómeno es el huevo de la serpiente. ¿Cómo nació el narco? ¿Por qué el narco sigue vivo? Porque está imbrincado en la sociedad, porque tiene conexiones, porque tiene una base social profunda. Pero es muy desalentador escucharte, tú que entiendes y conoces bien el tema militar, decirte lo más probable es que termine este gobierno y no veamos resultados. No tengamos un país más pacífico, un país menos violento. Es que sí vamos a tener, sí estamos teniendo. Lentos, No, pero a no, fondo. no lo vemos, ¿Cuántos no estudiantes lo hoy vemos. reciben becas? ¿Cuántos? Saquen las cifras. Está muy También bien, cuenten está muy esa bien, parte. pero lo que vemos es que los grupos criminales llegan a un velorio y se matan entre ellos, lo que quieras, 11 personas. Y vemos el otro tipo de violencia, la violencia social, y vemos masacres por allá, Pero vemos insisto, pueblos desolados. No Así es el Estado el principal perpetrador. No, pero son Uno, los mexicanos dos. las víctimas, siguen ¿Sabes siendo qué las víctimas. ¿Sabes qué Sí. vemos? Que a mí me angustia mucho. Esta rabia, esta búsqueda de la sangre por parte de personajes que tienen responsabilidad en el derrame. Por ejemplo, Felipe Calderón. Que Felipe Calderón tenga... Pero Felipe Calderón tuitea, Epigmenio. Por eso que es todo lo que hace. No tuitea. solo tuitea. ¿Qué hace? Representa un grupo político. ¿A qué grupo político? ¿El PAN? No. Oh, Aquí, Dios, pero ¿a qué grupo ¿y su político? mujer qué está haciendo en el Es Senado? una diputada del PAN. ¿Qué está haciendo? Es una diputada del PAN. Tú sabes que hoy la fuerza de Felipe Calderón en el PAN es mínima. Pero a ver, tenemos que hacer un último corte.